Hola, bienvenidos a la práctica número 4, polifarmacia. En este video tutorial y material didáctico les voy a presentar y explicar algunos elementos conceptuales acerca de la polifarmacia. Yo soy la doctora Realmi Delgadillo Guzmán y vamos a empezar. Muy bien, ¿qué es un fármaco? Vamos a recordar el concepto de fármaco, que es la sustancia química purificada que se utiliza para el tratamiento, la cura, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad y también para inhibir la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Es una sustancia que es muy parecida a la producida al propio organismo, es decir, se aplica de manera exógena y al estar de manera exógena va a tener un efecto, pero mimetizando los efectos de las sustancias endógenas. Los fármacos pueden tener modificaciones en su efecto debido a la presencia o la administración de alimentos, bebidas o fármacos de manera concomitante. A estos elementos le llamamos interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas pueden suceder al reducir el efecto deseado, anularlo o incluso invertirlo. La reducción del efecto deseado puede suceder por una disminución de la concentración del fármaco en sangre, es decir, de su biodisponibilidad. Y esto puede suceder ya sea por este efecto o por la competencia con otro fármaco u otra sustancia endógena o coadministrada. Debido a los mecanismos de acción que pueden tener los fármacos, pueden competir y anularse entonces el efecto deseado. E incluso cuando hay algunas sustancias o algunos fármacos que por las concentraciones que se tienen específicas pueden tener un efecto y después invertirlo al aumentarlo o disminuirlo. Los efectos de las interacciones farmacológicas pueden ser deseables y entonces ser aprovechables de manera terapéutica o pueden ser no deseables y estos pueden ser no nocivos y acompañarlos a los efectos secundarios que esperamos cuando tenemos la administración de un fármaco o dos o más. Y pueden ser nocivos y pueden afectar de manera farmacológica, es decir, que interactúen de tal forma que nos estén dando un efecto no esperado, adverso y serio, o patológico, que puedan hacer una iatrogenia, o bien genotóxico. Cuando son genotóxicos, no son observables a simple vista o bioquímicamente, sino pueden estar afectando incluso a organismos específicos, en el caso de una mujer embarazada, pues al feto o asimismo órganos internos muy específicamente. Las interacciones farmacológicas suceden cuando tenemos administrados más de 2 fármacos al mismo tiempo. Cuando los tenemos así, aumenta el riesgo de tener estas interacciones farmacológicas, es decir, la posibilidad de presentarse una interacción pues va a aumentarse con el número de fármacos que estemos administrando de manera concomitante. A esto le llamamos polifarmacia, es decir, vuelvo a repetir, la polifarmacia es la administración conjunta de más de 3 fármacos en un paciente. No todas las interacciones son adversas. Existen combinaciones útiles racionales que, como hace un momento explicaba, pueden ser aprovechadas terapéuticamente. Por ejemplo, administrar de manera conjunta a un fármaco antihipertensivo como el telmisartán, que actúa sobre los receptores de angiotensina 2, al mismo tiempo o en combinación con un diurético como la hidroclorotiazida, que actúa sobre la reabsorción de sodio. Con esto, por un lado, la hidroclorotiazida podrá disminuir el volumen circulante, dado que es un diurético disminuyendo así el volumen, y el telmisartán pues tendrá efectos sobre los receptores de angiotensina 2 en la vasodilatación, en la disminución de la frecuencia, etc. Y entonces esta combinación es
muy útil desde el punto de vista farmacodinámico, ya que dos fármacos como el telmisartán con un mecanismo específico más la hidroclorotiazida con otro mecanismo nos dan una sinergia farmacodinámica. Por otro lado, también podemos tener farmacocinética, es decir, que actúe sobre la absorción, distribución, metabolismo o excreción de un fármaco. Al administrar, por ejemplo, de manera conjunta L-arginina, la L-arginina es un elemento, es un aminoácido precursor del óxido nítrico que nos ayudará a a aumentar la absorción de un fármaco como el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Al aumentar su absorción, entonces, tendremos mayor biodisponibilidad y esto nos llevará a un efecto mucho más rápido que el esperado. Entonces, en lugar de esperar 30 minutos del efecto antiinflamatorio del ibuprofeno, podremos tener a lo mejor en un tiempo mucho menor junto con la L-arginina. Por lo tanto, podemos tener dos tipos de interacciones, las farmacocinéticas y las farmacodinámicas. Las farmacocinéticas pueden estar afectando la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. Por lo tanto, van a afectar la biodisponibilidad, mientras que las farmacodinámicas estarán involucrados específicamente en el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos. La farmacocinética, por lo tanto, recordemos que es el conjunto de procesos que determinan la concentración de los fármacos o drogas en la biofase, así como el estudio de cada uno de estos procesos. Es un proceso dinámico, es decir, no va a suceder uno tras otro. A veces suceden algunos de los elementos de la farmacocinética suceden al mismo tiempo y pueden ocurrir de manera simultánea. Lo único que sí sucede al principio es la absorción. Por ejemplo, veamos esta curva farmacocinética en donde tenemos la concentración plasmática en el eje de las Y el tiempo en el eje de las X. Por lo tanto, la concentración plasmática dependerá del tiempo. Entonces, tendremos esta área que tenemos aquí es el área bajo la curva. Esta línea roja denota la concentración existente en el plasma o en la circulación de un fármaco X. A medida que pasa el tiempo, después de haberse administrado, el fármaco va aumentando la concentración hasta llegar a una concentración mínima efectiva en donde podemos nosotros encontrar el efecto del fármaco. Es decir, a partir de esta concentración es observable el efecto terapéutico. Va a seguir aumentando hasta llegar a un punto máximo. A ese punto máximo le conocemos como concentración máxima. Y después comienza a disminuir para terminar eliminándose en su totalidad. En el eje de las X, desde el punto en que con nosotros encontramos un efecto hasta que desaparece, le conocemos como duración del efecto. Y a estos elementos que tenemos de tiempo y de concentración, que forman aquí un cuadro, le llamamos ventana terapéutica. Es decir, la concentración mínima en un tiempo específico y la concentración máxima antes de ser tóxica. Es decir, una vez que esto se rebasa, vamos a tener efectos adversos tóxicos, ¿sí? Y entonces a esta parte, a esta área que tenemos aquí, le llamamos ventana terapéutica. Si esto es rebasado, o sea, podremos tener elementos o algunos efectos tóxicos y muchos efectos de polifarmacia pueden afectar la ventana terapéutica y llegar a tener o menos efecto porque estarían aumentando
tal vez el metabolismo del fármaco, o bien aumentando el efecto y alcanzando concentraciones tóxicas por encima del efecto deseado o de las concentraciones terapéuticas, debido a inhibición de las enzimas que van a metabolizar al fármaco, o bien aumentando su absorción. Vean entonces cómo estos elementos pueden aumentarse y este rango, al ser rebasado, estaremos frente a concentraciones superiores y estas son tóxicas. La mayoría de los fármacos que presentan efectos adversos medicamentosos se deben más a la toxicidad del fármaco, es decir, puede existir una variabilidad genética de los individuos al estar frente a un fármaco o bien existir una interacción farmacológica con otros medicamentos que puedan disminuir su metabolismo y así entonces aumentar la concentración plasmática. Por el contrario, también podemos tener la otra cara en donde no se alcanza la ventana terapéutica porque existe alguna interacción o una respuesta genética. Pero en este caso vamos a enfocarnos a respuestas con fármacos. Las interacciones farmacocinéticas, por lo tanto, se deben a modificaciones en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Cuando se encuentra con otro fármaco en el organismo y entonces ahí está esta interacción. En el caso de la absorción, cuando existe una alteración de la absorción desde el punto de vista de interacciones farmacológicas, siempre va a pasar a través de la mucosa intestinal. La presencia de alimentos, en el 95% de los casos, la presencia de alimentos va a modificar la absorción de los fármacos, debido a que modifica el pH. Vamos a entender esto por un concepto que ustedes ya vieron que se llama coeficiente de partición. Acuérdense que el coeficiente de partición de un fármaco es el logaritmo negativo de su constante de disociación. Y junto con el pH va a tener un efecto directo sobre cómo pasa a través de las membranas. Hay una cosa muy importante, recuerden que la membrana o la mucosa intestinal, cualquier mucosa, cualquier membrana es liposoluble, es decir, tiene una conformación lipídica que únicamente elementos lipídicos podrán atravesarlo. Por lo tanto, un fármaco ácido con un pK bajo o un coeficiente de partición bajo va a tener una mayor absorción. ¿Por qué? Porque va a predominar la forma no ionizada, es decir, la liposoluble. En los medios ácidos es menor la probabilidad de que los fármacos ácidos se ionicen, ¿sí? Y entonces, al no estar ionizados, son liposolubles, aumentando así la absorción a través de las membranas y su eliminación pues disminuye. Esto farmacocinéticamente tiene una importancia muy grande porque deberá de tener mecanismos de metabolismo para alcanzar a tener esa ionización. En cambio, en un pH básico, si predomina la forma ionizada, es decir, hidrosoluble, entonces, ¿qué va a pasar? Este fármaco ácido se va a mezclar más fácilmente con el agua o con el plasma y entonces se va a aumentar su eliminación a través de vías intestinales y también por vía renal, sudor, lo que sea. Pero su absorción va a ser menor. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble y no puede atravesar una membrana lipídica. Un fármaco básico predomina la forma ionizada hidrosoluble en un pH ácido y pasa lo mismo, disminuye su absorción y aumenta su eliminación. Mientras que en un pH básico aumenta la absorción y disminuye la eliminación. Esto es muy importante porque fármacos como el ácido acetilsalicílico, es un ácido, ¿sí? Requieren de un pH ácido para aumentar la absorción.
Por lo tanto, fármacos o alimentos que modifiquen el pH puede hacer que no se absorba de manera adecuada y por lo tanto tener menor biodisponibilidad y el efecto terapéutico disminuirlo. Por el contrario, fármacos como el itraconazol, que es de naturaleza liposoluble y es un fármaco básico con un pK alto, entonces su forma liposoluble la podremos tener cuando tengamos un pH básico. En estos medicamentos es muy importante administrar alimentos que bajen el pH y entonces así predominará su forma no ionizada, aumentará su absorción y su eliminación disminuirá. Muy bien. Estos fármacos que pueden alterar la absorción y que modifican el pH, entre ellos están los antiácidos, que alteran el pH gástrico, como lo acabo de comentar, y afectan la disociación de los fármacos. Los laxantes, en este caso no es que alteren el pH, pero sí aumentan la motilidad. Por lo tanto, hacen menos probable que esos elementos ionizados, no ionizados, puedan atravesar las membranas. Compuestos solubles que forman quelatos, es decir, que atrapan algunas moléculas. La adrenalina o el hielo, que altera la irrigación de la zona de absorción, es decir, cuando nosotros tomamos, hielo o cuando tomamos bebidas con baja temperatura, ¿qué sucede? Pues las microvellosidades también están oxigenadas por vasos sanguíneos. Por lo tanto, disminuye su calibre y disminuye también su superficie de absorción. La adrenalina por sí misma pues hace una vasoconstricción. La combinación de alimentos y fármacos, por ejemplo, el pescado con un inhibidor de la monoamino oxidasa puede darnos una intoxicación por histamina. Algunos efectos no son explicativos, no tienen un efecto que podamos entender, pero tiene que ver con la presencia de estos elementos para cambiar la absorción. Bueno, las interacciones también se presentan cuando tenemos, en este caso, vean este ejemplo, tenemos aquí un antiácido más aspirina, ¿qué es lo que esperamos encontrar? ¿Sí? Si tenemos un cambio de pH causado por los antiácidos, esto va a dificultar la absorción de medicamentos ácidos débiles como el ácido acetilsalicílico. Aquí, por ejemplo, nosotros estaríamos esperando en color azul esta curva, ¿sí? Y eso sería lo normal si estuviera la aspirina sola. Pero ¿qué pasa cuando lo combinamos con un fármaco como las sales de magnesio y aluminio? Y entonces, ¿qué sucede? Va a disminuir la absorción y por lo tanto tendremos una disminución de la biodisponibilidad y por lo tanto del efecto. No lo encontraremos ya que no alcanza la ventana terapéutica. Bueno, las interacciones farmacocinéticas en resumen pueden ser por modificación del pH, por cambios en el flujo sanguíneo, por alteraciones de la motilidad gastrointestinal o por quelación o combinación química. Bueno, sin embargo puede haber también interacciones a nivel del transporte y distribución. Estos son ya de tipo también farmacocinético que están rebasando la absorción. Ya en la circulación muchos fármacos forman complejos con proteínas plasmáticos y entonces lo hacen de manera irreversible. Los fármacos ácidos, por ejemplo, se ligan a la albúmina y las básicas a la alfa-1-glucoproteína ácida. Los fármacos de carácter ácido tienen gran tendencia a la conjugación, es decir, una vez que han atravesado la membrana, ¿sí?, van a tener un cambio. Si dos o más de ellos se administran juntos, el de mayor afinidad o concentración va a desplazar al otro de la molécula de soporte. Bueno,
Puede incrementar la concentración del fármaco libre cuando hay un aumento del efecto. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, tenemos aquí al trimestoprim con sulfametoxazol, que es un compuesto, es un medicamento compuesto por dos elementos, ¿sí? Cuando le agregamos un AINE como el piroxicam, esto puede aumentar a la sulfamida, en este caso el sulfametoxazol, a nivel del plasma, ¿sí? Por lo tanto, al aumentar la concentración, tendremos mayor efecto y efectos tóxicos probablemente. Cuando tenemos interacciones a nivel del metabolismo, ocurren entre fármacos que estimulan su propio metabolismo o el de otros fármacos. Estos efectos pueden ocurrir por la inducción enzimática, por las enzimas metabolizadoras o por fármacos que inhiben estas mismas enzimas. El citocromo P450, conocido como la superfamilia de enzimas encargadas del 95% de los fármacos, bueno, aquí este citocromo se encarga de una biotransformación. ¿Para qué? La biotransformación ocurre para poder hacer a un fármaco que era no ionizable a ser más ionizable. Es decir, fraccionarlo mucho más para que pueda mezclarse muy fácilmente o con mayor factibilidad en la sangre y por lo tanto ser eliminada. Vean esto. En el intestino delgado, digamos, es un fármaco, en este caso, que era ácido, ¿sí? Y que necesitó un pH alcalino para poder ser ionizado y poder atravesar la membrana y absorberlo, pasa a unirse a la glucoproteína P por ser un fármaco ácido y entonces comienza a metabolizarse por el citocromo P450. Pasa a la vena porta, al hígado y entonces comienza esta disociación para hacerlo más soluble en agua. De esta manera entonces podemos tener una eliminación de un fármaco que no es reconocido como un elemento endógeno, ¿sí? Todos los fármacos son exógenos, por lo tanto el organismo los reconoce como elementos que deben de ser eliminados, pero lo hace mediante biotransformaciones. Cualquier fármaco que altere al metabolismo, entonces puede aumentar o disminuir la biodisponibilidad de un fármaco. Por ejemplo, también puede haber, estábamos comentando cómo es que este metabolismo puede suceder. Puede existir la inducción de las enzimas. ¿Qué pasa cuando inducimos el metabolismo de un fármaco? Inducimos al citocromo P450. ¿Sí? La inducción enzimática es la capacidad del fármaco de aumentar la expresión de enzimas de los citocromos. Y la autoinducción son los fármacos que inducen a la formación de enzimas propias de su metabolismo, por ejemplo, la carbamazepina. La carbamazepina es un inductor enzimático de su propio metabolismo. Pero bueno, eso ya lo tenemos que tener ya entendido en el punto de administración. Entonces, cualquier fármaco que induzca el metabolismo es porque eleva las concentraciones o la expresión de una enzima. Y por lo tanto, el sustrato, ¿sí?, que es el fármaco, es metabolizado por esta enzima y disminuye así las concentraciones plasmáticas y por lo tanto el efecto. Puede existir una heteroinducción. ¿Qué es una heteroinducción? Hay fármacos que inducen la formación de enzimas que son capaces de biotransformar otros fármacos o otros medicamentos. El efecto farmacológico, la eficacia terapéutica o la toxicidad de un fármaco pueden ser modificadas si se administran de manera conjunta con otro. Por ejemplo, fenobarbital y la fenitoína. La fenitoína y el fenobarbital son fármacos que se utilizan como antiepilépticos, pero de manera individual, pues tenemos un efecto terapéutico deseado que pues está bien. Sin embargo,
pensamos que al tener dos fármacos con el mismo mecanismo o más bien el mismo efecto, pues podremos tener una sinergia del efecto, es decir, tener más efecto, pero esto no sucede con el fenobarbital y la fenitoína. ¿Por qué? Porque hay una heteroinducción, es decir, hay un aumento de la biotransformación inducido por el fenobarbital hacia la fenitoína y así entonces anula o disminuye el efecto, es decir, en lugar de tener mayor efecto tendremos menos efecto. Bueno, igualmente existen alimentos que intervienen en la inducción o inhibición enzimática, pero hay fármacos como el nifedipino, midazolam, sertralina, simvastatina, que son sustratos de la enzima CYP3A4, 1A2 y 2A6, y entonces, al ser su sustrato y utilizar elementos como el jugo de toronja, que es un inhibidor de esta enzima, ¿qué va a suceder? Al modificar la acción enzimática, por lo tanto, estos fármacos no podrán ser metabolizados y administrarlo en conjunto con el jugo de toronja me dará un efecto o más bien una concentración mayor a la esperada y probablemente efectos adversos. Bueno, también hay muchos alimentos que aquí se enlistan que hacen inhibiciones enzimáticas. Hay inductores e inhibidores, pero bueno, pues aquí se los dejo para que los revisen porque existen estos mecanismos inhibitorios e inductores. Bueno, pueden existir también interacciones farmacodinámicas, es decir, que van a tener efectos sobre el ligando, ¿sí? Es decir, van a tener una competencia al querer unirse al receptor, ¿sí? O bien ser antagonistas o agonistas, que al administrarse en conjunto agonista con otro fármaco, dos al mismo tiempo, aumentaríamos el efecto. Pero si administramos un antagonista con una concentración competitiva, este le va a ganar al receptor y anularemos el efecto, que es lo que decíamos al principio de la presentación. Y entonces, por ejemplo, tenemos estas interacciones a nivel del receptor farmacológico. Hay fármacos agonistas y antagonistas. Entendamos que los agonistas son moléculas que al unirse a sus dianas van a provocar un cambio en la actividad de estas. Y los antagonistas impiden que sus dianas se activan por sus agonistas fisiológicos o farmacológicos. Entonces, si existe esta coadministración, empieza a haber una competencia por los receptores y acuérdense que eso es por la concentración. Afinidad y concentración es lo que determina la unión de un ligando a su receptor. Concentración y afinidad. Si tenemos fármacos que son más afines que otros, le va a ganar, ¿sí? Y entonces esa interacción sucede por antagonismo o bien por interacción. Bien, este tipo de interacciones que en este caso son farmacodinámicos también pueden existir porque existan muchos o varios mecanismos, múltiples mecanismos farmacológicos utilizados como blancos y que vayan hacia un punto común. Por ejemplo, en este caso tenemos a la producción de ácido gástrico, ¿sí? En la luz estomacal. Vamos a ver que de un inicio un receptor de acetilcolina se une a un receptor muscarínico y aumenta la producción de cinasas. Estas a su vez van a activar a una tepeasa. Una tepeasa es una bomba que requiere de energía, como ustedes ya lo saben, y esta tepeasa tiene la capacidad de bombear en contra de su gradiente de concentración hidrogeniones y meter en este caso potasio. Bien, por otro lado, esa es una parte de la estimulación. Esta cantidad de hidrogeniones va a aumentar en la luz estomacal y con esto vamos a tener un aumento en el ácido o una disminución del pH. Por otro lado, tenemos también a los receptores de histamina, ¿sí? Los H2, la histamina 2, en donde la producción también de cinasa se ve aumentada
y los receptores de CCCK2. ¿Sí? Esto gracias a la presencia de gastrinas, de nutrientes, de iones. Todo básicamente va a llevar a esta producción de sinasas, que este es un punto importante. Bien, entonces tenemos tres blancos farmacológicos. Por un lado tenemos a los receptores de histamina, los H2, perdón, la bomba de protones, su actividad y su acción, y por supuesto el efecto físico del pH. Estos tres puntos, estos tres blancos farmacológicos con diferentes mecanismos van a llevarnos a una disminución del pH, que en una gastropatía, en una enfermedad de inflamación crónica en el estómago por aumento de la cantidad de hidrogeniones, es decir, de disminución del ácido, de disminución del pH, tendríamos un problema patológico aquí muy presente. ¿Qué podemos utilizar en este tipo de patologías? Número uno, la primera son los antiácidos, que son los más socorridos y que están en venta libre, ¿no? Y la gente los utiliza como las sales de magnesio y de aluminio y algunos antiácidos. Incluso el simple hecho de tomar agua disminuye la acidez. Por otro lado, tenemos al omeprazol, que va a actuar sobre la bomba de protones, es decir, en esta ATPasa en su acción. Pero para que la bomba de protones esté activa, deberá ser activada, valga la redundancia, por sinasas. Si no está activa por las sinasas, el omeprazol carecerá de blanco de acción. Y por otro lado, tenemos a la ranitidina, que es un bloqueador de los receptores de histamina. Entonces vean, si por ejemplo una persona o un médico está dando un tratamiento múltiple para el mismo fin, simplemente para hacer una sinergia, pensando en una sinergia, esto no es posible si utilizamos este tipo de mecanismos que se contraponen. ¿Por qué? Si nosotros utilizamos omeprazol, el omeprazol, la indicación es que debe de ser media hora antes del desayuno. ¿Por qué? Porque en ese momento comienza a activarse la bomba de protones, gracias a la histamina y gracias a la acetilcolina. Sin embargo, si nosotros utilizamos ranitidina, como lo tenemos acá, y no podemos y bloqueamos la acción de la histamina, entonces la bomba de protones no se va a activar y por lo tanto el omeprazol carecerá de un blanco farmacológico. Y asimismo los antiácidos, entonces al disminuirlos, pues estos elementos también van a ser eliminados. Entonces, por lo tanto, omeprazol y ranitidina no son elementos o dos fármacos que deban de utilizarse, aunque pensaríamos que podíamos usarlo como un sinergismo, pero esto no pasa así debido a que el mecanismo anterior depende, ¿sí?, para que el siguiente mecanismo se active y por lo tanto si el mecanismo de acción, el mecanismo o el blanco farmacológico no están presentes, entonces el fármaco no tendrá dónde actuar. Pero ¿cómo podemos predecir estas interacciones? Estas interacciones son predecibles mediante el conocimiento de cada mecanismo farmacológico o pueden detectarse por medio de la monitorización de las concentraciones farmacológicas en sangre o pues también por los signos clínicos que se empiezan a denotar. Por lo tanto, en la clínica es muy importante que podamos identificar estas interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas, porque finalmente nos van a dar una sintomatología y eso clínicamente sí lo podemos detectar. Vean cómo el área bajo la curva, al llegar a la concentración máxima, esperamos una respuesta máxima terapéutica, pero habrá un punto en donde exista un efecto terapéutico en un mínimo y un efecto terapéutico máximo. Ese punto es el donde clínicamente nosotros podemos detectar la aparición de signos clínicos. Bueno, es muy importante que nuestra tarea como clínicos tengamos una participación en la minimización de las interacciones farmacológicas. Número uno, el médico debe ser
una persona que tenga conocimiento sobre los fármacos que toman sus pacientes, que incluye fármacos prescritos por otros médicos u otras sustancias como complementos o hierbas medicinales o suplementos o alimenticios. Número 2, el médico debe indagar sobre los hábitos dietéticos o el consumo de sustancias como el alcohol. Eso es parte del historial clínico y eso es de mucha importancia en las interacciones farmacológicas. El alcohol, el tabaco, recuerden que va a tener un efecto directo sobre el citocromo P450, ya sea como inductor o como inhibidor. Número 3, se debe tratar de prescribir el menor número de fármacos a la menor dosis posible durante el menor tiempo para evitar iatrogenias. Y también es muy importante que evitemos utilizar dosis mayores a las que deberían de estar activas o las que deberían de estar prescritas solamente para poder inducir rápidamente el efecto. Eso no pasa. Es muy importante que esto lo tengamos muy en consideración. Y se deben, por número 4, se deben tener en cuenta los efectos de los fármacos prescritos. Entonces, todos estos elementos nos ayudarán a minimizar las interacciones farmacológicas. Número 5, se deben usar fármacos con un gran margen de error, es decir, que tengamos una ventana terapéutica amplia, siempre que sea posible. Hay fármacos como los neurolépticos que tienen ventanas terapéuticas muy estrechas y que el estar tratando de llegar a una dosis adecuada para el paciente nos lleva tiempo porque vamos como dosis respuesta, además de todos los aspectos genéticos que involucran a nuestra población y que esto nos puede dar diferentes respuestas de los medicamentos. Número 6, se debe vigilar y monitorizar un paciente por efectos adversos. Eso es muy importante que ustedes anoten siempre en su historial clínico, en el seguimiento clínico, un monitoreo de los síntomas. Eso es la anamnesis, pero sobre todo que vayan identificando efectos adversos que están ustedes esperando de los fármacos que están prescribiendo. Cuando se cambia de tratamiento, hay que hacer mucho hincapié en estos efectos que clínicamente pueden ser observables. Algunas interacciones pueden tardar hasta una semana o más en manifestarse. Por ejemplo, en los neurolépticos, como en los inhibidores de la recaptura de la serotonina, requieren más de una semana o dos para comenzar a ver efectos tanto terapéuticos como tóxicos. Si hay interacciones o reacciones inesperadas, los médicos deben determinar la concentración del fármaco en la sangre y ajustar la dosis deseada. Eso sé que es muy difícil en la clínica como comúnmente la encontramos, pero en el caso de quimioterapéuticos esto es indispensable. La determinación de las concentraciones plasmáticas en sangre de los fármacos quimioterapéuticos determinará la calidad de vida e incluso que el paciente pueda sobrevivir a una quimioterapia. Si el ajuste no es suficiente, entonces el fármaco se debe de sustituir por otro que no interactúa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando identificamos una interacción, si se trata de un aumento de dosis o disminución, estos elementos los debemos de eliminar lo más posible para que entonces eliminemos por completo el efecto farmacocinético. Pero si esto no es suficiente, sustituir el fármaco por otro tipo de metabolismo o por otro tipo de fármaco que no tenga tanta toxicidad o interacción. Entonces, cuantificar la magnitud de la interacción cinética o dinámicamente. Dinámicamente quiere decir más en la clínica, más en el efecto. Conocer la frecuencia de la interacción. Conocer la repercusión clínica de la interacción y conocer la gravedad de la interacción. Estos son los puntos a considerar para el uso de fármacos de manera concomitante o de polifarmacia. Acuérdense, más de 3 fármacos, ya estamos frente a una polifarmacia. Muy bien. En esta práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy importante que ustedes lean la práctica y en la parte de los fármacos que estamos planteando en el ejercicio clínico, ustedes tengan la ficha técnica de los fármacos enlistados en cada caso. Necesitamos una computadora, una conexión a internet y el caso clínico que les voy a presentar a continuación. Bien, vamos a realizar el análisis de un caso clínico donde se presenta polifarmacia. Se trata de una paciente
femenina de 54 años de edad que cursa con síntomas asociados al climaterio, menopausia fisiológica sin reemplazo hormonal. Tiene antecedentes de diabetes e hipertensión en familiar de primer grado, casada, un parto con 2 cesáreas. Antecedentes quirúrgicos de colecistectomía radical hace 5 años. Bien, tiene diagnóstico como tal de obesidad grado 2, diabetes tipo 2 con 10 años de evolución, hipertensión con 7 años de evolución, hipertrigliceridemia e hipotiroidismo, con 15 años de evolución este último. Además, cursa con depresión diagnosticada hace 3 años, que puede ser probablemente en respuesta al climaterio. Además, sequedad vaginal con secreción de líquido blanquecino. Bien. Muy bien, el tratamiento actual de la paciente como antidiabético, hipoglucemiante, glimepirida de 2 miligramos cada 12 horas, metformina de 850 miligramos cada 12 horas y como tratamiento antihipertensivo tenemos al nifedipino con 20 miligramos cada 12 horas y telmisartán 80 miligramos cada 24 horas. También utiliza clonazepam de 2 miligramos cada 24 horas como un antidepresivo y ansiolítico. Como parte del tratamiento de la hipertrigliceridemia, utiliza bezafibrato de 200 miligramos cada 24 horas y como parte de su terapéutica del hipotiroidismo, levotiroxina 100 microgramos cada 24 horas. Y está utilizando por prescripción de líquido blanquecino, que está a nivel vaginal, fluconazol de 150 miligramos cada 24 horas por 10 días. Como ven, pues es un tratamiento que esperábamos, que clínicamente tenga un efecto y que tiene también una justificación. Bien, la paciente acude a consulta médica de seguimiento con ustedes por presentar alteraciones del sueño, mareos, dolor muscular, cefalea, edema de miembros inferiores y poliuria nocturna. Manifiesta síntomas sugestivos de hipoglucemia matutina, caracterizado por confusión, palpitaciones cardíacas, temblores y ansiedad. No lleva tratamiento nutricional ni control glucémico periódico. Su tensión arterial es de 135/90 milímetros de mercurio. Entre los resultados o exámenes de laboratorio resalta primeramente una glucosa por encima de los valores de referencia de 225 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina glucosilada que está también por encima en 8%, siendo lo normal entre 4 y 6.5%. El péptido C, que es el resultante o es el biomarcador de la secreción endógena de insulina, que esté en 0.12 nanogramos, estando por debajo de los valores de referencia. Los valores de triglicéridos en 520 miligramos a pesar del tratamiento con el bezafibrato. Un colesterol total de 220 miligramos sobre decilitro. La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, en 5.5 microunidades por litro, ¿sí? Estando por encima de lo que debería de estar. La T3 en 0.7 nanomoles sobre litro, esta se encuentra por debajo, y la T4 en 75 nanomoles por litro, siendo normal. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta sesión? Vamos a utilizar la página que a continuación les pongo, https://reference.medscape.com/drug interaction checker. Se van a verificar las interacciones entre los fármacos que el paciente está utilizando y posteriormente se registran los eventos que se estén presentando y por último se anotan los ajustes necesarios en la terapéutica de acuerdo a las interacciones encontradas. Bueno, van a encontrar un cuadro en el manual de laboratorio. Ese cuadro se debe utilizar los símbolos y colores adecuados a la información recabada para la posterior toma de decisiones terapéuticas sugeridas, ¿sí? Bien, este es el enlace, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Vamos a encontrar una página como esta y ustedes van a estar tecleando en inglés. Por favor, háganlo en inglés. Hay en español, pero es mejor que lo hagan en inglés porque tiene mucho más datos Medscape en inglés que en español.
Entonces, aquí vamos a ir tecleando el nombre del fármaco y lo vamos a ir agregando a esta lista que vemos en la parte de abajo. Como ven aquí, yo ya puse todos los fármacos que estamos utilizando en este caso clínico que nos están indicando y el software me dice qué tipo de interacciones existen. Entonces, ustedes van a tomar van a integrar esta información y ustedes tienen que verificar cuál sería el tipo de interacción al que estamos nosotros enfrentándonos y cuál sería pues la opción a seguir, ¿verdad? Muy bien. Por un lado tenemos al medicamento, vean, esta fila, ¿sí? Sería al fármaco, el fármaco que depende de este. Es decir, nosotros tenemos la interacción entre glimepirida y metformina, ¿de acuerdo? Pero puede haber un efecto de metformina sobre glimepirida y de glimepirida sobre metformina. La columna va a indicar en quién está interactuando, es decir, en este cuadrito que tenemos aquí, este que está aquí, estaríamos, vamos a ponerlo con color rojo, este cuadrito que tenemos aquí sería la interacción de glimepirida sobre metformina, siendo glimepirida el que tiene el efecto sobre el otro fármaco, en este caso metformina. ¿Qué interacción existe? ¿Qué le hace la glimepirida a la metformina? ¿Qué le hace la glimepirida al nifedipino? ¿Qué le hace la glimepirida al telmisartán? Y así sucesivamente. ¿Qué hace la metformina sobre glimepirida? Que es muy diferente a lo que estamos diciendo en el caso anterior. Luego metformina sobre nifedipino, metformina sobre telmisartán, metformina sobre clonazepam. Vean cómo es diferente de decir telmisartán sobre clonazepam que metformina o nifedipino sobre telmisartán. Esto es muy importante que lo consideren porque van a haber interacciones que sean o bilaterales de entre metformina y glimepirida y de glimepirida sobre metformina. ¿De acuerdo? Entonces pongan mucha atención en esto porque esta parte que sería la parte o la fila, en este caso las filas, son los que ejercen el efecto sobre las columnas. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a anotar entonces los símbolos específicos que a continuación les pongo. Número 1, el color rojo, le vamos a dibujar de color rojo si existe un efecto adverso grave, es decir, que aumenta la concentración del metabolito tóxico o del metabolito activo o del principio activo. Si se trata de efectos secundarios, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Efecto adverso grave es algo que se lleva o que se identifica más por la presencia de toxicidad, mientras que un efecto secundario es algo esperado, ¿sí? El color verde vamos a encontrar que no existe efecto terapéutico, ¿de acuerdo? No existe efecto terapéutico, es decir, hay una disminución de la concentración del principio activo o del metabolito secundario activo o que existe competencia por receptores. La siguiente opción es la potenciación del efecto terapéutico, que existe un sinergismo positivo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos a dos antihipertensivos y al unirlos, pues tendríamos un mayor efecto por la sinergia al tener diferentes mecanismos. Vamos a utilizar el símbolo de asterisco cuando se trate de una interacción metabólica o farmacocinética. El signo de sigma cuando tengamos una interacción alimenticia, el signo de AND cuando hay interacciones farmacodinámicas y el de número cuando necesitamos hacer un ajuste de dosis. Bien, muy bien, entonces este es el ejercicio que tienen que realizar y ustedes deberán de entregar el cuadro y por supuesto su pues todo la discusión
o cómo plantean y justifican cada una de estas interacciones. Espero haber sido clara. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme por este medio, por medio de Edmodo, para poder responderles sin ningún problema. Nos veríamos el día de su clase para poder tener un tutorial más directo para que utilicen Medscape. Nos vemos en la práctica.